Ya, partimos. Que tengan muy buenas noches. Se me escucha bien, ¿cierto? ¿Ningún problema? Sí, profe. Súper, Sí, excelente. profe. Excelente. ¿Son los 18 o hubo cambio de sección? Así como me preguntan. No, no ha habido, profe, cambio de sección. Parece que no. Porque estamos acá Aún para no, profe. despedirnos de usted, profe. Nos vamos todas De las la otras clase de hoy. Todos Depende de fieles, su profe. clase. Ya. Ya, chicos, espero que estén súper bien. Día jueves con gusto a viernes. Ya, así que vamos a hacer la clase del día de hoy. Hola, hola, Rodrigo. Vamos a esperar que ya está entrando alguien más. Y partimos. Mientras tanto, agradezco las primeras pruebas diagnósticas o sea, las evaluaciones diagnósticas, que obviamente son sin calificación, que me han llegado, que es de Rodrigo Araya, de Camila Arenas, de Carla Castillo, de Patricia Coneján, de María Córdoba, de Catherine del Valle, de Elvia Guerra, de Claudia Guzmán, de Erika Wari, de Krishna, no sé cómo se pronuncia el apellido, Leubrex, de Diego Ortiz, de Carla Rivera, de Iris Sangüesa, de Carla Tapia y de Irma Zapata. ¿Ya? El resto ampliémoslo hasta, me lo mandan de aquí al día viernes más que nada para archivarla y para tenerla guardada. ¿Ya? Igual vamos a hacer una retroalimentación breve una vez que terminemos de ver el PPT que me interesa de la prueba de diagnóstica. ¿Ya? Que la revisé una a una, pero voy a hacer así como una retroalimentación general del tema. ¿Ya? Vamos a empezar entonces la clase del día de hoy, vamos a continuar viendo el PPT que estábamos viendo la clase de ayer, y ya con cosas mucho más técnicas de lo que es el grupo, la etapa de formación del grupo y 3 definiciones claves del grupo, ¿ya? Entonces voy a compartir pantalla para empezar la presentación. Ya, ayer llegamos hasta acá, alcanzamos a ver eso, la definición y clasificación de los distintos tipos de grupo, y hoy vamos a empezar a ver dos cosas. Concepto de grupo desde 3 autores del trabajo social con grupos, autores muy importantes. ¿Por qué? Porque aquí, por lo general, yo siempre esto lo pregunto en la prueba recuperativa o lo pregunto en la prueba diagnóstica. Así que me interesa que aquí capten las sutiles definiciones que hay entre un autor y otro. Y por último, vamos a ver en esta lámina las etapas del ciclo vital del grupo según Kirchner, ¿ya? Entonces, hay 3 tipos de definiciones de grupos conceptuales desde la mirada del trabajo social. Si bien es cierto, ayer, voy a silenciar, hay un micrófono abierto. Déjenme ver. Si bien es cierto, ayer vimos definiciones de grupo, lo que eran, pero sin la mirada del trabajo social, que fueron estas que estoy mostrando ahí, hoy vamos a empezar a ver ya 3 definiciones desde la mirada del trabajo social. La primera, el primer autor es Neustetter. Por favor, aquí, después obviamente cuando ya sean el momento de las evaluaciones, denle una vuelta a cada definición. Son preguntas de evaluaciones por lo general, sobre todo de integrativa o de prueba recuperativa, ¿ya? Neustetter nos dice que el grupo es un proceso socioeducativo que desarrolla la personalidad y la adaptación social de los individuos a través de asociaciones voluntarias que tienen un objetivo establecido y motivado por los participantes, ¿ya? Entonces, anoten ahí en su cuaderno, les voy a dar una breve definición mucho más fácil de esta definición que hace el autor, o mucho más entendible para que no haya ningún error o complicación al momento de estudiar, ¿ya? Entonces, coloquen ahí en su cuaderno grupo según Neustetter, como sale escrito en la lámina. Dos puntos, obviamente. El grupo es socioeducativo ya que es el espacio
en que los miembros aprenden unos de otros. Punto seguido. Para que el aprendizaje se logre, tiene que ser de manera voluntaria. ¿Qué se desprende de ahí? ¿Ya? Y así como resaltar bien la idea fuerza de este autor Neuesteter, no sé si ustedes han escuchado o le pasaron el semestre pasado, ustedes están con la Moriel, ¿cierto? No sé si la Moriel le dio alguna pincelada de Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido, en algún momento, ¿no? Sí, profe, pero así, no a grandes rangos, pero en un momento lo mencionó. Perfecto, ¿ya? Paulo Freire, brasilero. Profesor, disculpe, voluntario, ¿qué más dijo? No traté de copiarlo. Mira, ahí tendría que ayudarte los compañeros porque yo muchas de las cosas que he visto son de memoria, pero la memoria es corta. Así para que te quede textual. Disculpe. Profe dijo voluntario fue la última palabra. Ahí que para que el aprendizaje se logre tiene que ser de manera voluntaria. Exacto. Eso mismo. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos decía Paulo Freire en sus múltiples textos, sobre todo la pedagogía del oprimido? Que los grupos tienen una característica muy importante, ¿ya? Es que primero tienen que ser una asociación voluntaria, igual como nos dice Neuesteter. ¿Qué significa una asociación voluntaria? Es que todas las personas que se unen a estos grupos, y aquí, ojo, yo aquí quiero recalcar que ya estamos hablando de grupos de acción social, ¿ya? Aquí ya no estamos hablando ya de ni los grupos de pares de amigos, ni los grupos de compañeros de trabajo, compañeros de instituto. Estamos hablando de los grupos de acción social, llámese o entiéndase grupos de acción social, club de adulto mayor, comité de allegados y todo lo que hemos ido viendo en estas primeras semanas, ¿ya? Entonces, la asociación tiene que ser voluntaria. Nadie es obligado a ser parte de este grupo. Es decir, si este adulto mayor va a un club y se quiere inscribir y es partícipe, es porque lo está haciendo de manera voluntaria, ¿ya? Y la otra característica dice que el grupo es socioeducativo. ¿Qué significa eso? Y fue la definición que yo le hice delante, es que uno aprende del resto y el resto aprende de uno, ¿ya? Es decir, este autor, Neuesteter, tiene una mirada horizontal del grupo. Era como que ustedes, lo que decían ayer, lo que ocurre, por ejemplo, en las empresas donde hay una jefatura, donde tenemos una mirada vertical, donde hay alguien que manda y que impone la idea y que impone los aprendizajes. Es lo que ocurre en algún momento en la educación media o básica, donde el profesor se ve como un ser superior que se las sabe todas. No, aquí es una mirada mucho más horizontal. Como autoridad. Exacto, se ve como una autoridad. En cambio que la mirada de este autor es una mirada horizontal. Todos vamos a aprender de nosotros. Ejemplo, ustedes aprenden de ustedes mismos, las características que ustedes, supongamos saliendo un poco del grupo de acción social, ustedes aprenden de sus compañeros. A lo mejor cuando se escuchan, cuando participan, a lo mejor les queda una duda, pero escuchan a un compañero y les queda mucho más claro. Ahí están aprendiendo de manera colaborativa. O viceversa, el profesor también aprende de ustedes. No todos los cursos son iguales, ¿ya? Y aunque uno puede estar muchos años haciendo clase, todos los cursos tienen un sello distinto, ¿ya? Y ahí uno va aprendiendo. Entonces, esa es la mirada que tiene este autor sobre los grupos de acción social. Ahí, si quieren, subrayen como ideas fuerzas. Si yo les llegara a preguntar en algún momento, primero los grupos son socioeducativos, que es una mirada de aprendizaje horizontal, y los grupos también son asociaciones voluntarias. Esas dos ideas fuerzas ya tienen lista la definición de Neuesteter, que es el primer autor de trabajo social con grupos. ¿Alguna duda? ¿O lo explico de Paulo Freire, a eso que usted menciona también le llamaba retroalimentación, al hecho de que el alumno, y así como el docente, por así decirlo, incluso él creo que no le llama profesor y alumno de otra forma, porque como que no existe la jerarquía.
Le llama Claro, eso, el educando. los educandos, sí, porque Claro. el concepto alumnos técnicamente significa un ser sin luz, o los sin luz, ¿ya? Y claro, pues si nosotros nos vamos estrictamente a la definición de alumno, este ser sin luz no estaría, entre comillas, despegando ningún tipo de destello de luz para que el otro aprenda. Entonces, el término que ocupa es educando y educadores, ¿ya? Es decir, se entrelazan ambos roles. Bien, Daniel. ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Otro comentario? ¿O todo bien? Todo bien, profesor. Perfecto. Entonces, ese es el primer autor. Si yo le llegara a preguntar en una prueba, en una interrogación o en algún trabajo, acuérdense, recalcar socioeducativo y asociación voluntaria. Luego nos vamos con el segundo autor, que es Slapson, ¿ya? Y nos dice lo siguiente, y esto es muy parecida a la definición del autor anterior. Acuérdense que casi todas tienen sutiles diferencias que cuando yo les pregunte, de repente no es bueno agregar más cosas de la que dice el autor. Es solo limitarse a la definición textual que dice el autor. Entonces, vamos a avanzar a Slapson, como estaba ahí. Slapson dice que es un método de educación social en el que los miembros del grupo son educados, educandos y educadores. Lo que decía en algún momento el compañero, lo que decía Paulo Freire, en un constante proceso de interrelación. ¿Ya? Esta definición es mucho más corta de este autor. No nos dice que es una asociación voluntaria. Se entiende que obviamente todos grupos, vuelvo a repetir, es una asociación voluntaria. ¿Ya? Pero Slapson solo se limita a esa característica. Ambos autores, y eso yo lo quiero dejar claro, tanto Neustetter como Slapson, vienen de la corriente de Paulo Freire, ¿ya? Sobre todo con la reconceptualización del trabajo social, que yo creo que ustedes ya manejan lo que es la reconceptualización del trabajo social, se le da una mirada donde hay que hacer partícipe al resto, hacer partícipe al grupo. Entonces, esa es la definición, es mucho más sencilla. Aquí es un método de educación, los grupos se forman primero para alcanzar un determinado objetivo, como lo dijimos en la clase pasada, pero también es un proceso de aprendizaje, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, los grupos de autoayuda, los grupos de pares, o algún tipo de grupo para alcanzar un determinado objetivo, por ejemplo, lo que hemos dicho siempre, los comités, si bien es cierto, se pasa por muchas frustraciones, por problemas, etcétera, también genera un aprendizaje. Bueno o malo, pero genera un aprendizaje, ¿ya? Entonces, Slapson, aquí no hay mucho que redactar porque está mucho más sencillo explicado, dice que el grupo es un método de educación social. Nosotros pertenecemos al grupo, primero para alcanzar un objetivo, pero también para aprender. Y también, al igual que el autor anterior, se produce esta interrelación o esta retroalimentación donde hay un educado, un educando, mejor dicho, y un educador. Y siempre nos vamos entrelazando los roles. ¿Dudas con el Lapson o les quedó más claro porque el Lapson no hay tanto que contar o les quedó alguna sutil diferencia? ¿Cómo ustedes tienen que hacerlo si en algún momento se les llegara a preguntar? Por ejemplo, no, yo les preguntara, haciendo ficción, en una prueba, defíname qué significa grupo desde Neustetter y Slapson. Neustetter tienen que colocar que es una asociación voluntaria, que se produce esta relación educando y educadores, y en cambio que Lapson dice que el grupo es un método de aprendizaje con palabras más sencillas y donde hay una relación de educadores y educandos. No nos dice en ningún momento que es una asociación voluntaria. ¿Ya? Perfecto. Y el tercer autor, Konopka, dice que el grupo es un método de servicio social que ayuda a los individuos a mejorarse en su funcionamiento social a través de intencionadas, experiencias de grupos y a manejarse más eficazmente con sus problemas personales de grupo y su comunidad. Estas se las voy a dictar para que les quede un poquito más clara porque esta definición es un poquito ambigua y espero que con lo que les dicte se la haga mucho más fácil entenderla. Entonces coloquen ahí grupo según Konopka.
Grupos según Konopka. Los individuos forman parte de grupos con el fin de mejorar procesos para alcanzar un determinado objetivo. Entonces, ahí está dictado en palabras mucho más sencillas lo que nos dice Konopka. Y se lo voy a explicar. Konopka lo que hace referencia es que los... ¿Queréis terminar? Disculpa. ¿Qué dijo después de determinado? Objetivo. Determinado objetivo. Gracias. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que los grupos se forman según la definición de este autor, y esta es una definición mucho más distinta a lo que nos dieron los autores anteriores, es que primero las personas forman parte de estos grupos para alcanzar determinado objetivo y mejorar los procesos. Me explico. Grupo de alcohólicos anónimos. Una persona, por sí sola, dejar el consumo habitual de alcohol es difícil, ¿ya? Y por eso que existen estos grupos, que yo creo que alguna vez lo han escuchado, que son los alcohólicos anónimos, ¿ya? Y la típica donde acceden estas personas, se presentan al resto, parte de la lógica de esos grupos es contar su experiencia, producir el insight, que nos dice el modelo sistémico, o liberar ese problema, verbalizarlo hacia el resto, ¿ya? Y a través de eso, uno va mejorando el proceso de dejar a lo mejor la adicción al alcohol mediante el apoyo mutuo, ¿ya? Eso es lo que quiere decir el autor. Nosotros mejoramos nuestros procesos sociales cuando estamos en grupo. Era lo que me dijimos en algún momento con el tema de los comités. ¿Se puede obtener la solución habitacional definitiva por un subsidio individual? Sí, se puede obtener. ¿Es más complejo? Es más complejo. No estoy diciendo que por comité no lo sea, también es complejo, pero todas las estadísticas demuestran que es bastante menos el tema del estrés y la complicación. Entonces, la persona va aprendiendo y va mejorando su accionar para alcanzar un determinado objetivo. Vuelvo incluso a profundizar más el ejemplo. Supongamos esta señora tiene que postular a un DS49, tiene que abrir la libreta Banco Estado, que es el procedimiento, tiene que tener esa libreta Banco Estado a lo menos un año de antigüedad, tiene que depositar la suma de 300.000 pesos y fracción, que es lo que se está pidiendo hoy en día. Lo otro que no saben, y que también lo explico a ustedes si alguna vez postulan a un subsidio a la vivienda, y que por lo general los profesionales creo que no se lo dicen a la gente, es que hay formas de colocar la plata en la libreta, que te va a dar más puntaje. Supongamos, si yo tengo las 300 lucas en una libreta de ahorro, o bajo el colchón, como se dice, y las deposito al tiro, me va a dar menos puntaje al momento de la evaluación. Por eso mucha gente queda afuera, ¿ya? Lo ideal ahí es ir echando la plata parcelada, es decir, supongamos todas las semanas yo voy a depositar, ya, todas las semanas, ser constante hasta lograr el monto, y que ese monto vaya siendo cada vez mayor. Supongamos una semana eche 15 lucas, la próxima semana 25 lucas, eso da puntaje. Y muchos de los subsidios habitacionales, yo se lo doy así como dato extra, si es que no lo sabían, es una de las técnicas para poder adjudicarse un subsidio habitacional. Te da mucho más puntaje. Esto una persona... Profe, tomándome de eso que está dando como tips, al sacar la plata, ¿eso baja el puntaje? Porque yo lo he escuchado mucho. Te baja el puntaje, un castigo. ¿Ya? Entonces, todo esto, una persona por sí sola lo puede aprender, sí, pero mucho más fácil cuando uno va puliendo este proceso o este camino de lograr la solución habitacional definitiva con otros. Yo voy aprendiendo de las experiencias de otros. Yo a lo mejor ya no hago lo que me complicaba para lograr mi subsidio habitacional, sino mejoré mi accionar con la ayuda del grupo. Entonces, esa es la finalidad, y eso es lo que dice este autor, y vuelvo a compartir la pantalla.
que dice, es un método de servicio social que ayuda a los individuos a mejorarse en su funcionamiento social. Eso es lo que hace referencia a mejorarse en su funcionamiento social. Yo aprendo de la experiencia del resto a mejorar mi camino para alcanzar un determinado objetivo. ¿Se logró entender o quedó duda? Se entiende. Se entiende, profe. ¿Entiende, profesor? Sí, se entiende. Súper. Entonces, esos son los tres autores. Si ustedes se fijan, no es difícil, ni Neustetter, ni Slapson, ni Konopka. ¿Ya? Hay dos autores que son muy parecidos, Neustetter, Konopka, pero, disculpen, Neustetter y Slapson, pero hay una sutil diferencia, que el primero habla que es una asociación voluntaria, y el tercero, que es Konopka, nos dice que los grupos tienden a mejorar nuestro funcionamiento social. ¿Ya? Esas son formas de estudiar. Yo les aconsejo siempre, bueno, ustedes ya llevan más de un año ya estudiando, o sea, pero siempre yo doy el tip de estudiar que cuando uno estudie, valga la redundancia, ojalá estudie con mapas conceptuales cuando hay autores, porque uno por lo general tiende a memorizarse los autores. Ustedes lo que tienen que hacer es tomarle ideas fuerzas. No sé si esto lo han dicho alguna vez los profesores también. Cuando ustedes lean textos, los textos por lo general siempre dan vuelta en 3, 4 o a lo más 5 ideas, y el resto empieza a dar vuelta en lo mismo. Ustedes tienen que siempre subrayar las ideas fuerzas, y el texto lo van a entender y se les va a ir por un tubo, ¿ya? Lo mismo ocurre con los autores. Siempre es recomendable hacer un mapa conceptual, pescar los tres y ver en qué se parecen y en qué se diferencian, ¿ya? Entonces, esos son los tres autores de trabajo social que nos hablan desde la mirada del trabajo social con grupos. Si hay dudas, me la hacen ver. Etapas del ciclo vital de un grupo. Esto ya es muy importante, aquí ya nos empezamos a adentrar a qué es lo que es un ciclo vital. ¿Qué es un ciclo vital? Les pregunto a ustedes, lo que sea, cualquier ciclo vital. Así con palabras sencillas, no se preocupen en rebuscar alguna definición. ¿Qué es un ciclo vital? Inicio, desarrollo, Desde que nace hasta que muere. Exacto. Desde un nacimiento al término. A un término. Es un proceso de desarrollo. Y como ustedes muy bien lo dicen, es un proceso de desarrollo desde el inicio hasta la muerte. Los grupos también mueren. Y ustedes se van a dar cuenta que aquí, en la etapa, hay una que se llama muerte. Entonces, el autor que hace referencia es Kirchnerman, ¿ya? En la etapa del ciclo vital. Aquí tomamos un cuarto autor, aparte de los que ya acabamos de ver, pero que Kirchnerman se limita a hablarnos acá de las etapas del ciclo vital y dice que son 5, que vamos a ir viendo una por una. Formación, que es donde está el pulsor, conflicto, organización, integración, declinación y muerte, ¿ya? Es decir, partimos desde una etapa de nacimiento hasta que mueren los grupos. Los grupos mueren, ¿ya? Y eso es inevitable. Y aquí yo también les voy a dar un tips de evaluación o prueba que los doy en todos los cursos que he hecho grupo. Coloquen. Como pregunta, coloquen ahí en su cuaderno, ¿cuándo muere un grupo? Y antes que les dicten esta pregunta, ¿cuándo muere un grupo? Por una décima, díganme las dos causales de solo una persona, el que me conteste primero, ¿cuándo son las dos ocasiones que muere un grupo? Cuando se desintegra ¿Quién habla primero? o cuando se logra el objetivo. Ya, ¿quién habla primero? ¿Quién es usted? Las mujeres primero. La Irma habló más fuerte. Ah. Ya, Irma. Vamos a ver. Es la Carla Tapia. Ah, Carla Siempre Tapia. Carla Tapia, sí. Me ganó la Carla. Carla. La Carla. Yo creo que Carla cuando el grupo se desintegra o cuando ya logra el objetivo. Excelente. Te voy a anotar aquí entonces en mi cuadernito, más uno para cuando pierda el interés. Muy bien. Ahí le anoté más uno, me lo recuerda cuando sea la evaluación. De vez en cuando voy a dar regalos, ¿ya? Ya, profe. Bien, coloquen ahí, ¿cuándo muere un grupo? ¿Cuándo se desintegra? Y aquí, ahí colóquenle ahí, cuando se desintegra, y aquí yo quiero hacer hincapié, se desintegra de hartas formas, cuando los miembros se van, cuando hay conflicto, cuando hay problema entre ellos, etcétera, etcétera. Y la segunda causal de muerte de un grupo es cuando el grupo alcanza un objetivo.
¿ya? El comité de allegados logró la solución habitacional definitiva, se desintegra ese comité de allegados. Puede que después sea un grupo de mejoramiento, pero va a evolucionar, ¿ya? O de los condominios también, o sea, pero el grupo en su fin, en su esencia, murió, ¿ya? Entonces es cuando no alcanza el objetivo y cuando alcanza el objetivo, ¿ya? Entonces, eso me interesa que los quede claro porque yo también suelo preguntarlo bastante en algunas evaluaciones. Cuando muere un grupo, ustedes van a saber que esas son las dos causales. Entonces, partiendo por las etapas, primero está la etapa de formación, que nos dice lo siguiente. Dice, el proceso de un grupo comienza con la motivación. El o la, aquí yo siempre coloco, el o la asistente social, está motivado para formar grupos, porque trabaja con el método, es un agente, tiene confianza y está seguro de sí mismo. ¿Ya? También debe conocer la motivación de los que formarán el grupo. Dejamos de compartir pantalla. Lo que me interesa aquí, que si bien es cierto, estas son las etapas para todo tipo de grupo, ahora, por favor, para que no se confundan, siempre lo estamos relacionando ahora con grupos de acción social, estas etapas. ¿Sirven para los otros grupos? Por ejemplo, grupo de amigos, sí, pero siempre relacionándolos para no saliendo de la materia con los grupos de acción social, ya porque incluso estamos colocando un asistente social. Por ejemplo, con mi grupo de amigos o grupo de amigos, un asistente social no los vino a formar, ¿se entiende? Para que me entiendan la lógica del cuento. Y aquí voy a volver a compartir pantalla porque me interesa poner hincapié en lo siguiente. Dice, el asistente o la asistente está motivado para formar grupos porque trabaja con el método, que su agente tiene confianza y está seguro de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? A ustedes, depende del lugar laboral en el que estén, puede que los manden a formar grupos o ya lo manden a grupos formados, ¿ya? Supongamos si yo estoy en dirección de desarrollo comunitario, en Dideco, en un municipio, y a lo mejor el alcalde es nuevo o hace muy bien la pega, por decir algo, por lo general el alcalde les va a decir, ya, necesito que tú me armes grupos nuevos para que podamos intervenir en la comuna. ¿Por qué les digo esto y por qué doy este ejemplo? Porque los grupos mueven masas y los grupos mueven votaciones. Yo creo que ustedes ya saben que, por ejemplo, los votos duros para las elecciones, sin contar la última del plebiscito, son los adultos mayores. Puede estar lloviendo, con relámpagos, calor, pero los viejitos siempre van a ir a votar. Y cuando uno tiene acceso a clubes de adulto mayor, ¿ya? Son votos seguros que tú puedes tener para una eventual elección, ¿ya? Entonces, si ustedes trabajan en Dideco, siempre, a lo mejor, y están en organizaciones comunitarias, la meta que les van a dar año a año es ir armando grupos. Grupos deportivos, grupos de adulto mayor, grupos de centros de madre, porque un grupo donde el alcalde después se puede presentar. Si ustedes se presentan a este grupo de personas que están recién conociéndose, lo que nos dice esta primera definición, y voy a compartir nuevamente la lámina para que no se pierdan, es que él o el asistente social tiene que primero ser un agente, tener confianza y estar seguro de sí mismo. Y aquí, no sé si ustedes comparten lo que voy a decir. No es que uno sea trabajador o trabajadora social y empatice a ver cómo decirlo, de una manera tan potente con unos grupos que con otros. Me explico. Por ejemplo, a mí me gusta trabajar con adultos mayores. Yo creo que se los dije en la primera clase, parece que sí. ¿Por qué? Porque yo siento que son como los grupos, son las personas como más agradecidas, es más fácil trabajar con ellos. Bueno, hay viejitos mañosos, sí, pero son mucho más agradecidos, es más fácil penetrar con ellos, etcétera, etcétera. Además, por un tema de familia, o tengo a mi abuela viva todavía, tengo cercanía. Por ejemplo, lo que me cuesta bastante a mí es trabajar con niños. Yo me acuerdo que mi segunda práctica, que la hice aquí desde el instituto, le hice la ONG CEPAC, que trataba con el tema de niños de alta vulnerabilidad social, y me acuerdo que la hice en El Bosque, con el límite con San Bernardo, ¿ya? Y a mí técnicamente no me gustan los niños, pues no soy papá, no tengo ni sobrino, ni mi familia, como que el menor tiene 18 años, o sea, como que en ese sentido como que me cuesta empatizar. Y aquí yo lo quiero dejar claro, y no sé qué opinan ustedes,
uno no es ni que sea ni mejor ni peor trabajador social. Si tengo que armar grupos de niños, a lo mejor voy a tener que armarlo, ¿ya? Pero donde yo puedo desplegarme, motivarme y entregar mucho más de mí profesionalmente, a lo mejor es con adultos mayores o con personas adultas, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace referencia. Primero, el trabajador o trabajadora social tiene que tener motivación, tiene que ser un agente importante para lograr este grupo, porque si vemos que el trabajador social no tiene dedos para el piano y vemos que a lo mejor los cabros chicos se te están subiendo por la cabeza o te están gritando y todo el tema y tú no tienes un gran nivel de paciencia, no vas a tener a lo mejor una gran intervención con ese grupo. No sé si opinan lo mismo, si están de acuerdo, no están de acuerdo, que ojo, lo que estoy diciendo no es que uno no trabaje con esos grupos, pero si tuvieran o te dan que elegir, uno yo creo que se va por cierto lado. Los y las escucho. Profe, pero es que trabajar con niños es más difícil, porque los niños igual son más inquietos, son mucho más inquietos. Y el adulto mayor en sí pueden ser cascarrabia, todo, pero se adaptan a la modalidad de que uno les va a estar con ellos, sea como sea, ellos por lo menos están con uno, o intentan de integrarse al grupo que están. Profesor, ¿sí? Yo por mi parte, yo trabajo en un jardín infantil, me encantan los niños, amo los niños, de hecho no me gusta los adultos o no me gustaría hacerle clase a niños más grandes. Ya. Pero cuando egrese, si Dios quiere, no me gustaría trabajar con niños. Por el tema de la vulnerabilidad que pueden tener, porque me voy a involucrar más con ellos. Yo acá, claro, pues lo veo más superficial, no me meto tanto en el problema que pueden llegar a tener, pero no me gustaría trabajar con ellos. Claro, y es lógico, y obvio que aquí de repente, sobre todo los estudiantes o algunos colegas caen en lo políticamente correcto y de repente salgámonos de lo políticamente correcto. O sea, no está de más verbalizar que uno decir que a lo mejor no tiene competencias para todo, o que a lo mejor no vas a hacer una buena intervención con todo. Si tengo que hacerlo, la voy a hacer y voy a tratar de dar lo mejor de mí. No voy a estar saltando en 10 patas a lo mejor en hacerla, pero sí la vamos a hacer. ¿Ya? Vi que Carla Montesino levantó la mano. Sí, pero no me pescaron, así que la bajé. Ah, no, profe. Yo creo que más que todo, uno tiene cierta idoneidad para trabajar con ciertos grupos. Claro. La verdad, yo creo que según la personalidad que cada uno tiene y las cosas que vive diariamente, yo creo que eso es lo que te hace, que te crea esa idoneidad para trabajar con ciertos grupos. Exactamente, exactamente, y depende también de tu experiencia de vida, y yo creo que sobre todo de tu experiencia de vida. Bueno, por eso con la experiencia de vida, sí. Por los que son papás o los que son mamás, obviamente, claro, hay un tema ahí más de cercanía hacia los niños. Yo le digo, yo no tengo hijos, a lo más tengo una perrita que incluso le tengo sus calcetines, pero es una perra, ¿me entienden? O sea, no es un niño ni una niña, o sea, hay un tema ahí de diferencia, ¿ya? Entonces, esa etapa es muy importante en la formación desde el profesional. Primero, tiene que ser un agente, tiene que tener confianza y estar seguro de sí mismo, ¿ya? Para que se forme un grupo de manera idónea. Y obviamente tiene que conocer la motivación de los que formarán el grupo, conocer al grupo, por qué se unen, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Alguna duda con esto? Entonces, esa es la idea fuerza de esta etapa. Habla netamente del profesional. Tener confianza en sí mismo, ser un agente, ¿ya? Y cuando tenga confianza en sí mismo y sea esta gente que va a formar este grupo, obviamente ahí recién va a conocer la motivación del grupo, ¿ya? Es la etapa de formación. Etapa de conflicto. Aquí, si bien es cierto, parece un autor, no se preocupen por aprender el nombre textual del autor ni nada, sino la idea. Y dice, etapa de conflicto. Ningún grupo puede ser completamente armonioso, pues entonces nos podríamos hablar de proceso y estructura. Dice, el conflicto toma formas de oposición cuando los miembros del grupo se convierten en adversarios de competición al orientarse hacia la obtención de un bien deseado individualmente o de alianza para la oposición hacia el trabajador social. Esta definición, aquí por favor traten de tomarme atención cómo la voy a explicar,
de manera bien sencilla, porque la definición de este autor parece un poco un trabalengua y un poquito más difícil y compleja de entender. Pasamos desde la primera etapa, que era de formación, a una etapa que es conflicto, ¿cierto? Se supone que la primera etapa, por lo recapitular, yo tengo las aptitudes, las capacidades para formar este grupo, conocí las características del grupo, formamos el grupo, ¿cierto? Cumplimos la etapa 1. Luego pasamos a una etapa de conflicto. ¿Qué significa eso? Aquí, a diferencia de lo que es una vida cotidiana, que uno puede decir la frase toda escoba nueva barre bien, en los grupos ocurre algo distinto. Cuando uno está con un grupo de acción social, inicialmente siempre va a haber conflicto. Me explico. Supongamos ustedes tienen que armar un comité o tienen que armar un club de adulto mayor. Primero ya, la primera formación, vamos a hacer el ejemplo del adulto mayor. Vamos a hacer un club. Etapa de formación, yo tengo la capacidad, armé, conocí a los integrantes, cumplí la primera etapa, listo. Segunda, conflicto. ¿Cuándo van a empezar los conflictos? Primero, cuando hayan choques entre los miembros del grupo que se están recién conociendo. Ejemplo, ¿cuándo ocurre esto? Cuando hay que armar directivas. Cuando son grupos, acuérdense que estamos hablando de grupos de acción social. Típica, quién va a ser presidenta, quién va a ser secretaria, quién va a ser tesorero. Puede que a lo mejor en algunos grupos fluya bien, pero a lo mejor en muchos de los grupos ocurre conflictos. Puede que a lo mejor yo tuve miembros súper motivados a participar en un comité de allegados, en la etapa de formación estaban súper motivados, pero se produce en la etapa de conflicto que a lo mejor, chuta, la directiva me está cobrando una cuota demasiado cara, o a lo mejor los días que hacen las reuniones no me convienen, o los estatutos que hicieron a lo mejor no se ajustan a mi realidad de tiempos, ¿se entiende? Entonces, siempre en los grupos de acción social va a haber conflicto, ¿ya? Ya sea conflictos por temas de directivas, conflictos entre los miembros del grupo, conflictos de ego, etcétera, etcétera. Entonces, esta etapa, aquí el trabajador o trabajadora social tiene que tener bastante cuero de chancho y al mismo tiempo tiene que ser, valga la redundancia, lo más profesional posible, tratar de que el grupo no se desintegre. ¿Se entiende? O sea, tratar de motivarlo, si por ejemplo hay problemas con la directiva, tratar de conversar con esa gente que a lo mejor no está de acuerdo con la directiva o no está de acuerdo con el tema del pago de las cuotas, pero tratar que el grupo en esta etapa de conflicto no llegue al término antes de haber iniciado el grupo, ¿se entiende? Entonces, a eso es lo que hace referencia. Yo desde una etapa de formación paso seguido a una etapa de conflicto que tiene que ver netamente con el tema de la organización interna del grupo. Si quieren, anótenlo ahí. Etapa de conflicto, si quieren se los dicto, etapa de conflicto se genera principalmente por el roce entre los integrantes del grupo en el inicio de este. Entonces, eso es lo que ocurre con una etapa de conflicto, ¿ya? Formamos el grupo, segunda etapa, al tiro nos vamos a conflicto. ¿Alguien me habló? ¿Escucho? Profe, lo que usted decía en la otra guía también. Mire, quería asociarlo, lo quería asociar a una materia que nos están pasando ahora, en el taller de resolución de conflictos, en el cual nos explicaron en una de las teorías sobre conflicto lo que usted nos está diciendo, de que el conflicto no necesariamente tiene que ser visto como algo negativo. Exactamente, porque claro, en muchas ocasiones se ve como algo positivo, y deseable incluso, ya que el conflicto nos ayuda, como usted dice, a promover cambios, a prevenir el estancamiento y a estimular intereses por ideas nuevas. Exacto, porque ¿qué pasa? Cómo asociar las materias, que sirve mucho igual hacer eso. Exactamente, porque ¿qué pasa si es que el grupo no es capaz de salir adelante de este conflicto y verlo de manera positiva? El grupo va a morir. O sea, ni siquiera vamos a pasar a la etapa 3. ¿Va a haber un conflicto en la etapa 2? Sí, va a haber un conflicto. Hay que solucionarlo, nos va a generar un aprendizaje y vamos a poder seguir adelante como grupo. La compañera también iba a decir algo. No, iba a decir lo mismo que Dani, profesor, que usted nos enseñó en las clases pasadas, que siempre del conflicto se debe sacar algo como positivo. Exactamente. Por los cambios de idea y opinión, igual todos somos seres únicos y especiales y todos tenemos una opinión diferente, pero que de lo malo salga algo bueno, para que, como usted dice, siga el grupo y no muera.
Y obviamente que para esto, porque nadie nace aprendiendo qué pasa a mí, por ejemplo, si hay un conflicto dentro del grupo y yo cómo lo voy a hacer, sobre todo si soy primerizo o primeriza. Nosotros en las próximas unidades, creo que en la tercera unidad, ya le enseñamos yo le voy a enseñar a ver dinámicas de grupo, ¿ya? Y ahí hay distintas dinámicas de grupos que yo tengo que hacer con los miembros de este grupo para que el grupo no me muera y salga del conflicto. Hay tips, ¿ya? E incluso les voy a mandar, cuando lleguemos a su unidad, el libro en PDF, lo voy a subir en su momento acá al aula virtual, para que lo tengan y hagan estas dinámicas y terminen con ese conflicto y puedan seguir avanzando, ¿ya? Porque hay procesos. Es muy distinto, por ejemplo, terminar un conflicto con un adulto mayor que con un niño. ¿Ya? Profe, ¿sí? Usted como es la persona más cercana a nosotros en ese sentido, ¿cómo fue para usted la primera vez del conflicto en un grupo, su experiencia? Mira, fue terrible porque me acuerdo que nosotros, el primer grupo que tuve fue en práctica del tema de esta ONG CEPAC de niños que les dije yo. Ahí fue la primera vez que yo tuve la cercanía, que fue la práctica que hice desde el instituto, se produjo principalmente por las peleas de los niños. Estábamos en un barrio súper vulnerable, en el límite entre el Bosque y San Bernardo. Hay unos departamentos ahí que dividen estas comunas. Y, por ejemplo, los niños empezaban, eran chiquititos, y la paciencia me duraba no mucho, y no sé, pues se empezaban a pelear, y así una niña, unos 4 años, que ni yo he dicho tanto garabato en mi vida como lo decía esa niña, ¿me entendí? Y se empezaban a robar, se tiraban las sillas, se generaba problemas. Me acuerdo que una vez vino un coordinador de la municipalidad a inspeccionar, porque este era un programa que pertenecía a la municipalidad del Bosque, y la cabra chica va y le tira una silla en la cabeza, y fue un conflicto súper difícil, ¿ya? Me acuerdo que ahí tuvimos que ocupar técnica con los niños, tuvimos que empezar a hacer trabajo individual con estos niños, pero ese fue como el primer conflicto que tuve, ¿me entiendes? Con una niña chica que, imagínate, le tira la silla a un coordinador del municipio. Se supone que tú no estás haciendo bien tu intervención, y uno estaba primerizo, no sabía más, y se ponía nervioso. Además, no era mi niña como para... No, pues no podía hacerle, así que no... Fue difícil, fue más complejo en ese accidente de trabajo. Claro. Pero eso fue como el primer conflicto que tuve. Y ya después con adultos no, porque siempre me ha gustado trabajar más con adultos, comité, adulto mayor, no he tenido problemas. He tenido alumnos en práctica que han tenido problemas con grupos y que me han salpicado a mí, que creo que se los conté, parece la primera clase, ¿o no? Sí, cuando la niña cobraba. Sí, profe. Sí, donde la niña cobraba. Sí, donde Claro. la niña cobraba. No, y parece que y no solo les conté eso, porque, o sea, yo les conté eso, que fue una pincelada nomás por en virtud del tiempo. Esta niña, aparte de cobrarle a los adultos mayores, la presidenta obviamente estaba casada, pero la presidenta no era tan adulta mayor. Ustedes saben que hay gente que a lo mejor sobre 50 años, aunque no dentro de la legalidad sí puede participar, igual en el club de adulto mayor, era miembro, tenía 53 esta señora, y el marido tenía como 54, 55. La estudiante en práctica se fue con el hombre, ¿no? O sea, no solo le cobró plata a los miembros, así que se fue, le quitó el marido a la señora, ¿no? Así que, y después la dirigente me iba a reclamar. No le puedo creer. Sí, hay cada pastelito que ha salido, que yo después me acuerdo que yo tuve una reunión con jefatura de carrera y yo le dije a estos pastelitos así, nosotros cachábamos cómo era esa estudiante, que no la puedo nombrar obviamente, tratar de cortarlo en el camino, porque las vergüenzas que hacían pasar, o sea, ya les cobraste a los adultos mayores, pero le quitaste el hombre a la señora, o sea, yo creo que eso ha sido uno de los conflictos más significativos que he tenido en mi vida laboral hasta el momento. Etapas de conflicto. El conflicto debe verse, como decían ustedes aquí, siempre como positivo para el grupo, ya que de su elaboración los miembros adquieren autoconocimiento de sí mismos y experiencias para afrontar problemas de la vida social, que es lo que dijeron ustedes, ¿ya? Y ahí ven que están peleando, como salen los monitos, y aquí ya salen siempre ver el conflicto de manera positiva, de crecimiento. Tercera etapa, organización. Organizarse significa desarrollar la capacidad de autodirigirse, ¿ya? Eso primero ahí yo lo dejo bien en claro. Organizarse significa la capacidad o de desarrollar la capacidad de autodirigirse. Y dice, los indicadores que señalan que el grupo ha entrado en esta etapa, son la declinación de la ansiedad, la división del trabajo,
la aparición del líder sociológico del grupo, la adquisición de mayor responsabilidad por parte de los miembros, la identificación con el grupo expresada en nosotros y una serie de rituales y símbolos. Entonces, si ustedes, como se dan cuenta, en esta etapa de organización, pasamos de una etapa inicial que era la formación, espero que haya quedado claro, una etapa de conflicto, superamos el conflicto y pasamos a una etapa de organización. ¿Cuándo yo voy a saber que estoy en esta etapa de organización del grupo? Es cuando tengo estos indicadores. Primero, la declinación de la ansiedad. Ya nos están, siempre, eso quiero dejar en claro, siempre van a haber peleas internas en los grupos, siempre, ¿ya? Pero no este boom o este pic que fue en la etapa anterior. Se van a agarrar de repente las viejitas adultas mayores, sí, porque sobre todo las adultas mayores porque se sienten de repente porque se sirven la taza de té primero una que otra, conflictos cotidianos que uno ve, pero ya no es el conflicto de que la presidenta que fue elegida me caía mal, no es el conflicto de esta etapa anterior, ¿ya? Entonces, aquí, primero, la declinación de la ansiedad baja la ansiedad de los miembros del grupo, hay más tranquilidad en ello, hay división del trabajo. ¿Qué significa eso? Que cada uno tiene sus funciones. Y aquí no solo estoy hablando de la directiva, estoy hablando de todas las personas o miembros del grupo. No solo tenéis que ser parte del directorio para que tenga funciones. Hay alguien que cobra las cuotas, hay alguien que a lo mejor ayuda a anotar a la secretaria, hay alguien que ayuda a servir la mesa, hay alguien que ayuda a colocar las sillas cuando hay plenario de reuniones, ¿se entiende? Hay una división del trabajo, ¿ya? La aparición del líder sociológico del grupo, este líder es el líder que apacigua los ánimos. ¿Qué significa esto? No es el mismo líder, no estoy hablando ni el presidente de este grupo de acción social, no. El líder sociológico es la persona que inherentemente calma los ánimos cuando hay algún tipo de conflicto. Yo creo que siempre ustedes lo han visto en algún curso, en su familia, en un grupo de amigos, que hay alguien que siempre coloca paños fríos a los conflictos. Aquí ya hay un líder sociológico. Por lo general nadie lo define, se define solo o este liderazgo es innato. Pero está este líder sociológico que coloca paños fríos a cualquier tipo de conflicto que pueda aparecer. Es decir, estas y otras características hacen que el grupo esté en una etapa de organización. ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera complementar algo? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí, no, profe, todo súper claro. ¿Se entiende, profesor? Súper. También dice la etapa de organización, se produce una progresión del grupo hacia los objetivos, reduciéndose las tensiones, que es lo mismo que decíamos, estableciéndose la aceptación y pertenencia, el ajuste entre expectativa y realidad de la vida del grupo, y esta organización del grupo le da un carácter formal, pero esto nunca debe entenderse como una pérdida de la flexibilidad y dinamismo, sino como una energía de los miembros que se canaliza hacia un todo apropiado. Eso ahí ya es la misma cháchara que le dije delante, que el grupo siempre va a tener conflictos, pero estos conflictos no es el pic que vivimos en la etapa anterior, ¿ya? Etapa de integración, que es la penúltima etapa. Se dice que el grupo está integrado o cohesionado cuando las diferentes estructuras parciales o roles se hallan suficientemente ajustados entre sí. El grupo funciona como una unidad productiva. Las relaciones interpersonales son primarias o próximas a serlo. Esa es la etapa en la que el grupo, y esto es lo más importante, más que todo lo que me sale anteriormente, es la etapa en la que el grupo alcanza su madurez, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Ya pasamos por la etapa de conformación, ya pasamos por el conflicto, ya pasamos por la organización. Aquí el grupo está consolidado, aquí el grupo está pensando netamente en alcanzar el objetivo. Aquí ya pasó todos los problemas habidos y por haber. Pasó el tema de la directiva, pasó el tema de las cuotas, pasó el tema de los socios que se fueron, pasó el tema de los conflictos de por medio. Si tuvieran que definir en palabras sencillas cuál es la etapa de integración, es la etapa donde el grupo es completamente maduro. ¿Ya? No hay mayor definición, no hay mayor tecnicismo en esta etapa, más allá que decir que el grupo alcanzó el más alto grado de madurez. No sé si les queda alguna duda con esta etapa, que es más fácil de explicar, es más cortita, pero puede generar una especie de enredo o complicación. ¿O quedó clara?
Claro. Súper. Y bien, me gusta que van como avión, súper bien. Etapa de declinación y muerte. A pesar del buen nivel de madurez en un momento dado, disminuye el interés de los miembros, los que se orientan hacia otras actividades, con lo que comienza una declinación del proceso a través de la disminución de los miembros. Etapa que es natural a todo grupo y que no debe ser interpretada como un fracaso por el grupo o el asistente social. Es un trabajo individual, ¿no? Aquí en palabras sencillas, y que si bien es cierto no aparece en esta definición desde el autor, así como una fruta madura, o como el grupo maduró, en algún momento lo maduro se va a pudrir, se va a terminar, ¿ya? Todos los grupos de pares, aquí vamos a salir ahora del grupo de acción social, los grupos de pares, yo creo que su grupo de pares de amigos no son el mismo grupo de amigos que tenían hoy al que tenían 10 años atrás, 15 años atrás, ¿ya? Los grupos tienden a mutar, tienden a cambiar. Yo, por ejemplo, puedo estar en un grupo de acción social, en un tema de voluntariado, a lo mejor en un grupo de personas que viven con una determinada característica mía. Ejemplo, mujeres que han sido diagnosticadas de cáncer de mama. Por lo general se unen a estos grupos, ¿sí? En algún momento a ti te aburre ir a esos grupos, te cansaste de ir a esos grupos, tuviste un tiempo largo en esos grupos, te vas. Perdiste el interés, no alcanzaste el objetivo, se termina el grupo. O el grupo alcanzó el objetivo, logró la solución habitacional definitiva, este club de adulto mayor logró a lo mejor los paseos, todos los socios en algún momento murieron, o ya tienen movilidad reducida, no se pueden juntar, el grupo muere. ¿Qué quiere decir? En esta etapa de declinación y muerte, y por eso que se los quise dictar delante, las dos etapas, así de manera sencilla, en la que el grupo declina o muere, es porque alcanza su objetivo o porque no alcanzó el objetivo. Y en no alcanzó el objetivo, hay un montón de acciones o cosas que pudieron haber pasado para que el grupo no alcanzara su objetivo, ¿ya? A ver, aquí había un trabajito, ¿se los daré o no se los daré? No, profe, se había dicho que no. Se los voy a dejar ese trabajito para la próxima semana, están recién empezando, para que los vamos a, o quieren responder las preguntas que están ahí, no, a lo mejor respondan las que vienen en la próxima semana, en el otro, si están recién empezando, para que les vamos a dar tan pesado. Entonces, ahí vimos los tipos de grupo, las características que tiene que tener un grupo, vimos los conceptos de grupo desde 3 autores, y vimos las etapas del ciclo vital de un grupo. Vamos avanzando cada vez más en la materia, ¿ya? ¿Alguna duda con lo que se ha visto la primera, la segunda, la tercera o la cuarta clase? ¿O va todo bien? Todo bien, profe. Todo súper claro. Perfecto. Vamos a ver una prueba elegida al azar. Yo la elegí al azar, se lo juro que la elegí al azar. Yo cuando las descargo les coloco D1 de diagnóstico y le borré el nombre y no sé de quién es, así que se lo juro que fue al azar, ¿ya? Más o menos como para la retroalimentación. Dice, ¿qué entiende usted por concepto de grupo en trabajo social? Vamos a ver, ¿qué entendió este grupo? Dice, el trabajo social en grupos tiene múltiples aplicaciones. Esto se debe a que el valor del trabajo del grupo radica en la relación que establecen los miembros entre sí dentro del grupo, además de la situación del grupo en sí misma, que actúa como contexto y medio de ayuda para el individuo y para el propio grupo. No obstante, la participación dentro de un grupo y con la ayuda de un trabajador social, estos pueden conseguir mejoras en su situación personal. Pueden también aumentar la capacidad para modificar aspectos de vulnerabilidad social que consideran negativos o mejorables. Además, este método de trabajo social ayuda a los individuos a mejorar de alguna u otra forma su funcionamiento social a través de experiencias constructivas de grupo, ayudándoles de igual forma a enfrentarse con sus problemas personales, de grupo y de comunidad. Si bien un grupo es un conjunto de personas, pero todo conjunto de personas es un grupo, la sola cercanía física no implica la existencia de un grupo. Para que exista, es necesario que se reúnan ciertas características tales como objetivo en común, interacción, comunicación con cierta regularidad entre sus integrantes, además una cierta identificación como grupo, estar cohesionado, ser fuerte de apoyo, seguridad entre sus integrantes
y al mismo tiempo un agente de formación personal. Brillante la definición, pues no tengo mucho que decir. Que quién o los que hicieron eso, bien, esa es la definición de un grupo, ¿ya? Bien, o sea, va a ser prueba diagnóstica, excelente, excelente, excelente. ¿Qué entiende usted por concepto de grupo? Sí, eso son palabras sencillas. Es un conjunto de dos o más personas que ahora podemos decir que se unen voluntariamente, que alcanzan un determinado objetivo, que se apoyan recíprocamente y que aprenden uno de los otros, así como sintetizando lo que dijeron en esa definición. Entonces, eso es un grupo de trabajo social. La segunda, señale y explique en qué consiste la etapa de gestación de un grupo. Dice, en primer lugar debemos marcar que para la formación de un grupo debe existir una motivación inicial por parte de un sujeto, la cual consecutivamente viene acompañada de terceros, los cuales serían los sujetos participantes del grupo. Estos pueden compartir metas, afiliaciones, logros, motivos, etcétera. Dentro de la clasificación de los grupos podemos encontrar los siguientes. Y me hicieron la clasificación de los grupos. Bien. En palabras sencillas, la etapa está bien, bastante completa esa respuesta. ¿Qué es la etapa de gestación? Lo acabamos de ver, que es la etapa de formación de un grupo. Es lo mismo. O de conformación de un grupo, tiene distintos nombres. Es cuando se inicia, es cuando el trabajador social, vuelvo a repetir, forma este grupo de gente voluntaria, donde el trabajador o trabajadora social tiene que tener motivación para trabajar con este grupo y así va a ser un agente de cambio para ese grupo. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiere agregar algo en esa definición o no? ¿No? No, profe. Perfecto. Señale y lo explique a lo menos 3 principios del trabajo social con grupos. Principio de reserva, que es, este principio consiste en conservar la información que las personas entregan al trabajador social durante la relación profesional, ya que la información entregada por el usuario atendido debe ser confidencial. Este es un derecho fundamental del cliente y una obligación ética y moral del trabajador social. ¿Ya? Bien, si bien es cierto, se ocupa el principio de reserva o secreto profesional que se conoce, yo aquí les pregunto a ustedes, ¿cuándo el trabajador social, y yo esto siempre los pregunto para las comisiones, ¿cuándo el trabajador o trabajadora social tiene que violar el secreto profesional? Porque tampoco uno es secreto de confesión la cuestión. ¿Cuándo uno tiene que violar el secreto profesional? Cuando se vulneran los derechos de los niños. Primero, cuando hay una vulneración de derechos, ¿ya? No solo de niños, sino, por ejemplo, a lo mejor de mujeres, que han sido a lo mejor violentadas, violadas. Si a mí me lo cuenta, yo ahí tengo que violar el secreto profesional. ¿Y cuándo más yo violo el secreto profesional? Cuando la persona está mintiendo. No. Cuando hay algún juicio de por medio. Cuando tengo que derivarlo a un profesional que a lo mejor no tiene las mismas capacidades que tengo yo. Me explico. Si yo, por ejemplo, estoy viendo un grupo de mujeres que han sido violentadas sexualmente, están haciendo catarsis, y yo siento que a lo mejor no tengo la capacidad para trabajar en esa parte con el grupo o ese proceso con el grupo, yo violo el secreto profesional porque tengo que contarle a mi colega las características de ese grupo, las características de esos miembros, para que el otro profesional pueda tomar el accionar de ese proceso de intervención. ¿Se entiende? Entonces son los dos momentos en el que yo puedo violar el secreto profesional. Cuando hay un tema de vulneración de derechos y cuando hay un tema de derivación a un profesional. Ahí se viola el secreto profesional. ¿Ya? Para que ustedes lo sepan. ¿Sí? Y cuando está en peligro la vida de una persona, así como una cosa muy extrema, en caso de que a lo mejor incluso esté en riesgo su vida y la vida de su alrededor, también se puede acudir y violar esta... Sí, ¿Puede ser en este momento también? Que ahí entraría dentro de lo que podríamos casillar vulneración de derechos. Claro, se está vulnerando el derecho a la vida. Sí, pues se está vulnerando el derecho a la vida.
a la salud y la integridad física que está dentro de la Constitución. Exactamente, ahí hay un tema de vulneración, exactamente. Pero son las dos acciones que cuando yo violo el secreto profesional, hay vulneración de derechos, ¿ya? Ustedes se van a dar cuenta, sobre todo cuando están en la práctica, que van a salirle de repente usuarios con cada empanada, no sé, pues a mí me ha tocado decirle, y se ve en estos tiempos, lamentablemente se ve en estos tiempos donde el marido viene y llega a la oficina jactándose, no, sí, yo le pegué a mi mujer porque se lo merecía. Uno cree que no escucha esos discursos hoy en día y los sigue escuchando. Tú tenés que violar el secreto profesional, lo denunciáis, ¿me entiendes? Ahí hay un tema de vulneración de derechos, ¿ya? Y cuando hay derivaciones. Seguimos compartiendo. También pusieron principio de aceptación. El trabajador social percibe al usuario y trabaja en conjunto con él, tal como realmente es, con inclusión de todas las facultades individuales, de sus cualidades simpáticas y antipáticas, de sus sentimientos, etcétera, manteniendo en todo momento por parte del profesional el sentido de dignidad innata del usuario y de su valor como persona. Muy bien, aquí lo que quiero agregar a esto, que está muy bueno el principio de aceptación, ¿ya? Y que también lo voy a ligar con el principio de individualización. Voy a dar un ejemplo. Traten de captar estas dos cosas, aceptación con individualización. Lo voy a leer primero. Dice, este principio se relaciona con el reconocimiento y comprensión de las cualidades únicas de cada persona. Se basa en la necesidad y el derecho de todos los seres humanos a ser tratados como ese ser humano, con todas sus virtudes, defectos, diferencias personales. Fíjense bien, principio de aceptación y principio de individualización. Hay un tema que uno lo ve mucho con adultos mayores, no sé si ustedes tienen abuelitos, papás, o alguien conocido, o alguna vez han escuchado que han ido a los clubes de adulto mayor, que se está metiendo mucho, bueno, ante pandemia, el tema de la actividad física, ¿ya? Y hay un tema de aceptación, integración y dignidad humana, que tiene que ver mucho con estos principios. ¿Qué ocurre cuando un adulto mayor a lo mejor viene el municipio a hacerle tema físico, trae las colchonetas y todo el tema? Y este adulto mayor no se puede desplazar y traen una rutina solo para las personas que puedan echarse o acostarse en esa colchoneta. Lo más probable es que esa persona o ese adulto mayor se me sienta mal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí para yo integrar a este adulto mayor y yo ver la individualidad de este adulto mayor? Yo tengo que ir con una rutina extra. Me explico. Yo no puedo ir solo con una pura rutina física, donde van a estar a lo mejor todos los adultos mayores parados, sentados, viendo que a lo mejor tengo una viejita en silla de ruedas y que a lo mejor quiere participar y no se va a sentir parte de ese grupo, y yo no la voy a poder integrar a ese grupo si tengo solo una rutina para estar desde una colchoneta. No sé si me explico lo que voy. Tengo que tener alguna alternativa que a lo mejor haga ejercicio desde su asiento, desde su silla. Eso tiene que ver con estos principios que me nombraron en esta prueba diagnóstica, el de aceptación. Aceptar a esta persona y que el resto de las personas la acepten. Si a lo mejor no me va a hacer ejercicio en la colchoneta, que me lo haga pero sentada. Levante las manos desde la propia silla en la que está. Y al mismo tiempo yo estoy individualizando este ser para que no se sienta mal y no me abandone el grupo. No sé si me logran entender el ejemplo que di. Sí, profe, sí se entiende. Sí, profe, súper clarito. Sí, profe, se entiende. Super. Y lo último, ¿en qué se diferencia grupo de comunidad? El grupo se centra en sí mismo, mientras que la comunidad existe para los demás, donde pueden establecerse relaciones afectivas como la amistad, la comunidad. La comunidad es más heterogénea, ya que en esta hay una gran cantidad de personas de diferentes edades, experiencias de vida, etcétera, etcétera. Sin embargo, el trabajador social y el grupo es una forma de acción social realizada en situaciones del grupo, pueden conseguir pruebas. Ya, ¿se entiende a lo que voy? Está bonita. Esa es la diferencia entre grupo y comunidad. El grupo es más pequeño. El grupo, acuérdense que les dije yo en clases anteriores, es más homogéneo. Es decir, todos los miembros del grupo, si bien es cierto, hay diferencias, pero hay más o menos un hilo conductor. Hay una característica en común. En cambio que las comunidades son mucho más heterogéneas, son mucho más distintas unas con otras y son conjuntos de grupos distintos las que tenemos. ¿Ya? Eso.
El resto, mándenmelo, que me deben la prueba de diagnóstico de aquí al sábado. Lo voy a dar más que nada para archivarla cuando sean notas. Sí, ahí son en las fechas establecidas. Ya cuando sean evaluaciones formales, en la fecha tope. Por esta vez, como es prueba diagnóstica sin evaluación, me la mandan hasta el sábado. Cuando tengamos evaluaciones, hay una fecha tope porque yo tengo que revisarla y subirlas. Nos estaríamos viendo el próximo miércoles. Cuídense, no les voy a dar el tema de las preguntas ahí, la idea es que lean. Yo igual dejé un PDF complementario en esta semana al PPT, por si lo quieren leer, es lo mismo que está en el PPT, pero sale mucho más, o sea, no más claro, pero sale mucho mayor información, y si les gusta leer y para no aburrirse en la cuarentena, lo pueden hacer, ¿ya? Eso. Gracias por la clase, profe. Que tengan buenas noches. Chao. Gracias, profe, que tenga buena semana. Chao, profe, Chao, gracias, profe. Que esté muy bien. Igual, cuídense. Gracias, buenas noches. Buena clase, profe, entendible como siempre. Gracias. Buenas a todos y a Profe, todas. una pregunta.